Tenemos contacto en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, que es, digamos, un gabinete, una empresa de riesgo político. De interés de riesgo político, y le agradecemos mucho, como siempre, acompañarnos y estar con usted y con nosotros. Luis Carlos, bienvenido. Hola, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo también, atestiguando estos pleitos, entre comillas, en Morena. Estos enfrentamientos que se han dado recientemente, hace 2-3 días, entre Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, vocero de Morena en la Cámara Alta, y Martí Batres, actual presidente de la mesa directiva, quien fue sometido, el proceso para elegir al nuevo presidente de la mesa directiva implicaba no reconocerle a Martí Batres su afán de quedarse o reelegirse como presidente de la mesa directiva, y esto provocó una ruptura que es importante porque es la primera ruptura seria, profunda, que se mira, que se trasluce en el tránsito de Morena en el poder como Movimiento de Regeneración Nacional, el partido o el grupo del presidente de la República. Así es, Pepe. Antes de comentar del caso del Senado, quiero decirte que ya se observan, además del Senado, que es el caso más visible, muchas fricciones, conflictos en diversos sectores. Dentro de Morena, el partido, los aspirantes que quieren serlo están en pleito, algunos con Jacob Polensky, por ejemplo. Ella ha cuestionado a Mario Delgado, obviamente Alejandro Rojas Díaz Durán, ahí hay un pleito. Luego yo percibo que en la Cámara de Diputados ha habido diferencias entre el presidente Muñoz Ledo y el coordinador de Morena, Mario Delgado. Luego se comenta que hay un liderazgo importante de Dolores Padierna, que no necesariamente coincide con el coordinador del grupo parlamentario. Luego se comenta que en el sector salud, dentro del gabinete, hay una diferencia entre el secretario y los operadores de las principales instituciones de salud. El día de antier, en la comparecencia de la secretaria de Cultura, surgió un diferendo entre la secretaria de Cultura y el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que quiero decir es que hay diferencias entre el gabinete económico y el gabinete de energía. Entonces, lo que está mostrando en la nueva administración o la nueva coalición gobernante es que hay diferencias en muchos ámbitos. Y aparentemente te comentan que el presidente López Obrador deja que la gente corra, deja que la gente diga, deja que la gente hable, seguro el mismo de que cuando él actúa o decide, todos se cuadran frente al mantra del liderazgo de López Obrador. Pero lo que yo creo es que estas diferencias y estos conflictos sí van a entorpecer la agenda del presidente, sí van a hacer más difícil la implementación de cosas, y en el caso de Morena pueden costarle electoralmente. En el caso del Senado, ¿qué es lo que pienso, Pepe? Pues lo que pienso es que hay otra vez dos liderazgos que ya estaban enfrentados desde la candidatura al gobierno de la Ciudad de México hace año y medio. Ricardo Monreal, Martí Batres y Claudia Sheinbaum compitieron, y Ricardo Monreal, que quedó en segundo lugar en una encuesta que él dijo que no era transparente, estuvo a punto de romper con López Obrador y Morena. Incluso amenazó en algún momento con salirse de Morena. Y en aquel momento Martí Batres lo desdijo, lo acusó de estar haciendo un berrinche, y Martí Batres apoyó a Sheinbaum. Entonces este es, digamos, el segundo round que ahora gana Ricardo Monreal. El tema es que esto, o sea, Martí Batres tiene liderazgo en ciertos sectores más ideologizados, más radicales de Morena. Ricardo Monreal es un político pragmático. Por cierto, debo decir negociador. Muy buen negociador, y debo decir que todos los coordinadores de los partidos opositores en el Senado le reconocen mucho oficio. Todos ellos expresan que gracias a este diálogo se han logrado votaciones de unanimidad, se ha logrado consenso. Entonces, Ricardo Monreal sí está ejerciendo una buena labor política en el Senado, pero al interior de Morena, pues tiene este otro grupo que encabeza Martí Batres, yo creo que minoritario, en donde están enfrentados. No dudes incluso que Martí Batres en algunos días anuncie que se separa del grupo parlamentario y se vuelve independiente, como una muestra de señalamiento al liderazgo de Monreal. Él va a someter al Consejo correspondiente de Morena, del Comité de Morena, va a cuestionar el proceso que le arrebató la reelección, el proceso por el cual Ricardo Monreal lo tumbó de la posibilidad de continuar como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que es un puesto poderoso.
Así es, lo va a someter a la Comisión de Honor y Justicia, creo que así se llama, de Morena, que decidirá. Incluso en algún momento podría intentar algún juicio de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral. No sé claramente si eso procedería o no, pero claramente lo puede hacer. El tema es que ya hay una fractura que va a ser difícil de restaurar. Y ahora que vienen votaciones clave en el Senado, donde Morena no tiene la mayoría calificada, esto le puede generar un desafío de conducción política a Ricardo Monreal, porque va a tener ahí a alguien que va a estar ejerciendo, quizá entre un grupo minoritario de senadores, una fuerza que, por cierto, el otro día un senador me dijo: a mí me preocupa que Martí Batres deje de ser presidente de la Cámara, porque Martí Batres, presidente del Senado, era moderado y se contenía por su rol institucional. Pero un Martí Batres abajo en las curules puede ser un Martí ideologizado, radical, que jale al grupo parlamentario y que force a Ricardo Monreal a correrse a una posición más ideologizada, y eso dificultaría las negociaciones con la oposición. Ahora, todo esto es prólogo, sin duda llamativo, de lo que vamos a poder visualizar a finales del mes de noviembre, cuando se dé el proceso de elección del próximo presidente o presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena. Y antes, en medio, ya en cuestión de un par de días, el tema de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde está la posición de Porfirio Muñoz Ledo y quienes lo apoyan para permanecer como presidente de la mesa directiva. Hay también la presencia de los panistas, que tienen, por supuesto, fuerza, señalando que hay un acuerdo previo para que haya rotación en la presidencia de la mesa directiva, y que ellos están a la expectativa de si el partido mayoritario en San Lázaro va a respetar o no el acuerdo. Bueno, este es otro ejemplo de que no hay una coordinación eficaz y que cada quien dice lo que quiere. Mario Delgado se comprometió hace 8 meses a que iba a haber una rotación secuencial, como ha sido el caso siempre, y lo sigue diciendo, que se va a respetar, que el segundo año le toca al PAN. Y sin embargo, Dolores Padierna, que ejerce un liderazgo importante en la Cámara de Diputados, salió y presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica. Y luego Porfirio Muñoz Ledo, después de salir de una operación, dijo que él estaba listo para la reelección. Lo que trato de decir es que un partido que tiene, el partido gobernante, en mi opinión, debe tener más coordinación, y este tipo de fisuras o este tipo de libertades o libertinaje o el juego Montessori, donde cada quien hace lo que quiere, sí tiene consecuencias, porque muestra poco profesionalismo en el ejercicio de la labor legislativa. Es el partido en el gobierno, y cada quien haga lo que quiera, y el presidente de la República, podemos decir, qué bien que el presidente no se mete en Morena. Puedes decirlo. El tema es que esto a López Obrador le va a afectar, porque si tiene a todos peleados en su partido, luego eso le va a costar, porque a lo mejor algunas de sus propuestas no pasan por estos pleitos al interior de las cámaras. Luis Carlos, vamos a estar muy atentos. Por cierto, ya que estás aquí, quiero aprovechar, me hiciste favor de enviarme por correo electrónico un estudio que realizó Integralia sobre el tema de las universidades públicas estatales, y lo que me llama la atención es que, según Integralia Consultores, están en quiebra, en riesgo de quiebra. Hay 34 universidades públicas estatales donde estudian 1.2 millones de jóvenes, y hay un problema financiero muy grave en muchas de ellas, y 11 están en bancarrota. Es decir, no pueden la tercera parte de las universidades no pueden públicas cerrar el año. Y no pueden cerrar el año porque tienen un problema de pensiones muy grave, porque tienen un sistema de prestaciones excesivo. Hay universidades, Pepe, que tienen 90 días de aguinaldo, por ejemplo. 3 meses de aguinaldo. Sí, y generalmente esas son las que están en bancarrota. 3, se ha politizado mucho la administración de las universidades. Muchos rectores son actores políticos en la práctica, y como ya son actores políticos que están pensando en su futuro político, no ponen orden, no administran bien, no cuidan la academia, y esto ha distorsionado mucho el futuro de las universidades públicas estatales. A mí me parece que en aras de la educación pública se les ha dado dinero, pero se les ha exigido pocas cuentas. Y ahora que viene la negociación del presupuesto 2020, es muy importante que la Cámara de Diputados les exija a estas universidades públicas estatales, a quienes se les da un subsidio federal, que firmen un convenio de compromiso para poner en orden la casa.
Y hay varias universidades que lo están haciendo, que están generando fondos de pensiones, que están reduciendo sus prestaciones excesivas, que están homologando su administración, pero hay otras que no han iniciado. Y estas que no han iniciado generalmente son las que están más politizadas, son las que tienen peor calidad educativa. Y este es un tema muy importante porque muchas veces se envuelven en la bandera de la educación superior y dicen nadie nos puede tocar porque somos autónomos. Y no, la verdad es que sí hay que exigirles cuentas, Pepe. Sobre todo porque reciben recursos públicos y están a nivel federal. Así es, este estudio lo pueden consultar en la página de Integralia. La crisis financiera de las universidades públicas estatales es un tema que se ha estado oculto, pero que es necesario hablar con claridad del tema y que la gente pida cuentas a estas universidades. Pues no es un tema tan oculto toda vez que, bueno, esto que dices sí es oculto, pero vamos, las universidades públicas estatales están nuevamente en entredicho, sobre todo aquellas, me parece que son 18, que de acuerdo con la estafa maestra y todo este lío que tiene a Rosario Robles en prisión y pronto quizá otros, está poniendo en evidencia que algunas, por lo menos 18 universidades, fueron utilizadas en una tranza. Bueno, fueron utilizadas y los rectores de algunas de ellas se prestaron. Algunos están diciendo que fueron forzados. No. A ver, si eres autónomo no te puede forzar un secretario de Estado. Si eres autónomo no tienes por qué firmar un documento. El tema es que buena parte de estas universidades de la estafa maestra coincide con aquellas universidades que están quebradas financieramente, lo cual quiere decir que estás quebrado financieramente, tienes mala administración, tu rector es un político que está pensando en su futuro y aceptas este tipo de trueques. En estas universidades, una de las que yo menciono y a lo mejor lo he repetido mucho, pero la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por ejemplo, o la Universidad Autónoma del Estado de México, o la de Tabasco, son universidades que aparecen muy mal en temas administrativos, que están en bancarrota. Y cuando tú ves las que tienen más convenios en estafa maestra, siempre sale hasta arriba Morelos y el Estado de México, por poner dos ejemplos. Pues te agradecemos mucho, estamos viendo con mucha atención cómo evoluciona todo este tema, que es, por supuesto, noticia de importancia nacional. Gracias, Pepe. Gracias, por supuesto, al doctor Luis Carlos Ugalde por su análisis y por abrirnos los ojos y los oídos a un tema tan importante de estas universidades públicas que están materialmente, 11 cuando menos materialmente en quiebra. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político.